Hola, buen día. Hola. Buen día, Buenos licenciado. Buen día, jóvenes. Buen día, señoritas. Buen día. Bien, ¿me hacen recuerdo dónde hemos quedado? ¿Dónde hemos quedado? Hola. Licenciado, nos hemos quedado por empezar el ejercicio 3 de ese lugar. Este ya hemos hecho, creo. Sí, no, Fue el demás abajo. este. Mm, sí, Eh, sí, licenciado. A ver, después de ver los métodos de la determinación de la muestra por proporciones, hemos pasado a tamaño de la muestra a partir de la media aritmética. Este hemos hecho, ¿no? Hemos hecho el primero, el segundo, el tercero, y les decía que aparte de los dos métodos que hemos visto, los métodos anteriores, se presentan estas dos formulitas que nos van a permitir también determinar el tamaño de la muestra, pero sin realizar el factor de corrección. O sea, son fórmulas directas. Por eso creo les decía en esa clase, ya depende de ustedes, ¿no? ¿Cuál método van a utilizar? Estas, que son directas, que no requieren factor de corrección, que a mi parecer son las más convenientes, ¿no? Y este ejercicio, el primero al aplicar una de estas dos, el primer ejercicio, era el primer ejercicio del método de proporciones. He resuelto este ejercicio para verificar precisamente el verdadero tamaño de la muestra, ¿no? Aquí hemos, ¿cómo les digo? Hemos identificado los datos, hemos utilizado esta primera formulita, que es la directa, y hemos determinado el tamaño de la muestra en 1423, que o con factor de corrección, creo que era 1521, creo, ¿no? No sé, Esito, ¿me pueden indicar dónde hemos quedado? Sí, no hay problema, entonces sí, aquí podemos iniciar, ¿ya? Entonces decía que tienen otras dos fórmulas, estas, que también nos va a dar el tamaño de la muestra, ¿no? Pero sin efectuar factor de corrección, no es necesario, ¿correcto? No es necesario. Entonces, les repito, este era el primer ejercicio del primer método, que era por nombre, por proporciones, ¿no? Para ese ejercicio hemos utilizado esta formulita, hemos identificado los datos y observen, hemos utilizado esa fórmula. Hemos reemplazado operaciones y hemos determinado tamaño de la muestra como 1423. Y era el mismo tamaño de la muestra por el primer método, pero haciendo uso de factor de corrección, ¿no? Ahí hemos quedado. Luego hemos pasado al segundo ejemplo, que era el primer ejercicio por la media aritmética, porque aquí hemos reconocido que era promedio y además había la desviación estándar, ¿no? 21, ¿sí? Entonces también atiendan, estoy utilizando el primer ejercicio del segundo método, ¿no? Tamaño de la muestra a partir de la media, sin factor de corrección, y hemos determinado el mismo tamaño de muestra, 95. Entonces, vale la aplicación de estas dos formas. Ya depende de ustedes, les decía, ¿no? Si utilizan el método de proporción o método de la media, pero ahí tienen que identificar si van a realizar, método de proporciones y método de la media, sí o sí deben aplicar factor de corrección. En cambio, estas ya son directas, ¿no? Nos dan resultados ya más seguros, ¿no? Los más correctos, como 1423, y el segundo también era 95. Recuerdo, ahí hemos quedado. Entonces ingresamos al tercer ejercicio, ¿sí? Aquí ingresamos. Pero también, a ver, enseguida me voy a recordar.
Ya, haremos. Se desea estimar la proporción de estudiantes de la UNSA con tendencia a lectura. Esta no hemos hecho. Entonces, es un ejemplo particular para poder utilizar una de estas dos, sin factor de corrección. ¿Ya? Dice, se desea estimar la proporción de estudiantes de la UNSA con tendencia a la lectura. En un estudio similar, en un estudio piloto, podemos decir, en otra universidad cercana se detectó una proporción del 30%. Aquí, pero ya nos da una idea. Observen dónde. Aquí, proporción. Entonces, si no queremos hacer con las formulitas con estas formulitas, entonces viene a ser la primera, ¿no? Método de proporciones. Ya estoy identificando. Método aquí dice, se dice la proporción, ¿no? Si fuese la segunda, el segundo método, si fuese por la media, ¿cómo se conocen? ¿Qué datos debe estar? Por ejemplo, aquí lo que les decía, ¿qué tal no les dejo utilizar estas dos fórmulas? Está prohibido utilizar. ¿Qué tal? No les dejo utilizar. ¿Y cómo van a identificar que este tercer ejercicio corresponde al método de proporción o al método de la media? ¿Cómo identifican? Hola. Bueno, voy a calificar. ¿Ya? Voy a calificar. Márquez Vicente Yamile. Márquez Vicente Yamile. No está. Márquez Yamile. No está. ¿Ya? Otro. Huanca Condori Belén. Huanca Condori Belén. Tampoco. Llego a 5. ¿No están? Lo suspendemos la clase porque no puedo hablar para paredes. ¿Ya? Martínez Luna Juan. Presente, licenciado. Ya, la pregunta era, ¿cómo puedes reconocer si este tercer ejercicio corresponde al método de proporción o media? ¿Qué van a hacer en el examen? Y es un tema importante, ¿no? La determinación de tamaños de muestra. ¿Cómo identificas? ¿Cómo vas a hacer en el examen? ¿Alguien Por puede el, contestar? Ya, por el nivel de adelante. confianza, licenciado. Adelante, joven. ¿Cuál método va a utilizar? ¿Cuál método va a utilizar? El de la media, licenciado. No, joven, no, pero si aquí ya te está indicando. Cuando nos da este término literal de proporción, es por el método de proporción. No, esto es fácil. La pregunta era, ¿cuándo van a utilizar y cómo van a reconocer si quieren hacer uso del segundo método? ¿Qué términos debe haber en el enunciado? Esa era la pregunta. ¿Alguien? Estoy habilitando. Ingresen. ¿Ya? ¿Alguien puede contestar? Es bien clarito. Licenciado, Un momentito, ¿será señorita. porque solo Un nos momento. da datos del nivel de confianza, error y la población y la No, proporción? no, 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 no y no. Atienda. Cuando en el enunciado está el término o la palabra proporción, corresponde al primer método. No hay problema. Pero ¿qué términos debe haber? La pregunta es esa. ¿Qué términos debe haber si queremos utilizar el segundo método de la media? ¿Cómo van a reconocer, pues, señoritas jóvenes? No preguntan, ¿cómo van a reconocer? ¿Qué algún término? Cuando nos diga estimar el promedio, licenciado. Ya, muy bien. ¿Qué apellidas? Martínez Luna, licenciado. Martínez Luna. Juan Manuel.
Juan Manuel. Muy bien. Muy bien, Juan Manuel. Lunes, tercero, E. Excelente. Las dos primeras no están, las dos personas. Ya, excelente. Entonces, ¿quién les va a ayudar en el examen? Cuando, por ejemplo, en este enunciado tenemos el término proporción, entonces el primer método que hemos visto. Y lo que decía Juan Manuel, cuando tienen promedio o la desviación estándar, ya es el segundo método. ¿Quién les va a ayudar en el examen? O en cuarto, en quinto, creo hay una materia donde van a utilizar la determinación de tamaños de muestra. ¿Sí? Entonces, por favor, ¿ya? Entonces, ya corresponde al primer método de lo que ya hemos visto. Sin embargo, ¿ya? Dice una proporción del 30%. Además, este es otro dato que nos va a ayudar. Proporción del 30% o la probabilidad es de 0,30. La pregunta dice determinar el tamaño de la muestra requerido con un nivel de confianza del 95% y aceptando un error del 4% en la población de 6.000 estudiantes. Identificamos los datos. La población es de 6.000 estudiantes. La proporción o la probabilidad es de 0,3. Q, su complemento, 0,7. ¿No? Y para el nivel de confianza, aquí ya estoy obviando alguna idea, ya estoy haciendo directo, por eso es mi enojo. Para un nivel de confianza del 95%, Z es 1,96. Y el error, como es proporción, este porcentaje relativo deben dividir entre 100. Entonces, el error viene a ser 0,04. Ya tenemos los datos. Por tanto, vamos a reemplazar. ¿En cuál vamos a reemplazar? Precisamente dice proporción en la segunda. Perdón, en la primera, si es proporción, ¿no? Dice valor de Z al cuadrado. Z al cuadrado. Tenemos 1,96. Aquí ya estoy. Aquí estoy, 1,96 al cuadrado. Por, a ver si está aquí la formulita. Ya, decía, si es por la proporción, entonces son las otras formulitas. No es esta la que estoy mostrando. Perdón, no es esta, ¿no? Va a ser, si es por proporción, decía, no esta. Ya, aquí hay un error. No es esta. Viene a ser valor de Z al cuadrado por P por Q, ¿recuerdan? P es 0,3, Q es 0,7. Y el error al cuadrado, en este caso 0,04 al cuadrado. Por favor, no es esta formulita, está equivocado, no sé si ha copiado esto. Es la otra, porque esta es para la media, ¿no? Estamos en la proporción, por eso les hice identificar, les he pedido que identifiquen. Entonces aquí 1,96 al cuadrado por 0,3 por 0,7, este valor. Y en el denominador 0,04 al cuadrado, 0,0016. ¿Correcto? Y observen, el cociente viene a ser 504.21. Como son estudiantes, redondeamos a 504. O sea, estoy recordando, una vez que ya hemos visto esos tres métodos, estoy recordando, estoy realizando, estoy preguntando, ¿cómo pueden identificar cuando es proporción o cuando es por la media? ¿Ya? Eso estoy haciendo. Por eso había colocado este ejercicio. Entonces hemos determinado que el tamaño de la muestra es 504 estudiantes. Y se presenta el tamaño de la muestra. Ahora, como estamos recordando los dos primeros métodos, puedo realizar la verificación con factor de corrección. ¿Ya? ¿Será necesario factor de corrección? ¿Qué operación debemos realizar? Ya había estado la otra formulita. O sea, ¿qué estoy haciendo en este ejercicio? Estoy haciendo un resumen de uno de los métodos anteriores, el de proporción y la forma violenta, una de estas dos, ¿no? Para mostrarles ya en este único ejercicio esas dos formitas, ¿no? ¿Requiere factor de corrección? Señoritas jóvenes, ya hemos determinado N 504. ¿Requiere factor de corrección? ¿Será posible hacer uso de factor de corrección? Sí, porque estamos en el método anterior, el de proporciones. Entonces verificamos con esa condición. ¿Cuál era la condición? Licenciado, tenía que ser el monto que nos salió primero, tendría que ser menor que el 5% de Muy bien, la señorita. población.
Ya, ¿qué apellido? Cáceres, licenciado. Cáceres Mena, Linet. Linet. Muy bien, la señorita Linet. Muy bien, ¿no? No sé si me están entendiendo. En este tercer ejercicio estoy mostrando las dos formas. Uno de los métodos, en particular proporción y por fórmula directa, ¿ya? Y ahora sí está claro. Entonces quiere factor de corrección. ¿Por qué? Me indican cuánto es el 5% de 6,000. 300, licenciado. 300. Ahora bien, es 300. Como 504 es mayor que 300, entonces se quiere factor de corrección. Lo contrario a lo que decía Linet, ¿no? Repito, como el 5% de 6,000, ¿cuánto decía, joven? El 5% de 6,000, 300, licenciado. 300. Entonces, ¿cómo analizamos? El resultado que hemos obtenido, 504, es mayor a 300. Por tanto, factor de corrección a partir de esta formulita. ¿Ya? Entonces va a ser, incluso aquí había tomado el valor que se ha obtenido, 504.21 por, aquí, ¿no? El tamaño de muestra por la población 6,000 sobre, decíamos, el mismo valor, población 504.21 más la población menos 1. Si la población es 6,000 menos 1, 5,999. Operaciones y estamos determinando 465. Es el nuevo tamaño de la muestra, se puede decir el correcto, ¿no? Porque el de 504 había duda, ¿no? Con factor de corrección, ahora sí nos quedamos con 465. Este tamaño de muestra debo verificar con la fórmula, la más ligera, la más directa, con una de estas dos. Entonces vamos a utilizar esa formulita. ¿Ya? Por fórmula utilizamos esta, ¿no? Aquí también creo hay un error. Como dice proporción, entonces vamos a utilizar aquella que tiene el valor de P, ¿no? La proporción o la probabilidad. Esta vamos a utilizar. Entonces, es esa, ¿no? Aquí, esta no sé qué ha pasado. Esta, dice z al cuadrado, 1.96 al cuadrado, por lo que es P. ¿Dónde estamos? P. Ahí, 0,3, muy bien. Por Q, 0,7, dice, por la población. La formulita decía población de 6,000. Sobre, ¿qué decía? Error al cuadrado por la población menos 1 para el primer término. Para el término siguiente era z al cuadrado por P por Q. Por favor, esta formulita, ¿dónde? Esta está mal. ¿Ya? O sea, estoy utilizando, ¿dónde? Esta estoy utilizando. ¿Ya? Por favor, enseguida algo vamos a comentar. Esta estoy utilizando. ¿Ya? Pero aquí ya está en el reemplazo, está bien clarito, ¿no? Es fácil. Es P por Q. ¿Ya? Entonces ya hemos reemplazado datos, hemos multiplicado, lo mismo en el denominador hemos sumado el desarrollo de estos dos términos, sale esta fracción, y por favor, aquí sí, podemos verificar, me ayudan, 4.840.416 sobre 10,000, perdón, sobre 10.405.136. ¿Cuánto será el cociente? Licenciado, es 465,17. Ya, entonces nos quedamos con 465, redondeando porque se trata de personas, estudiantes. Entonces, como verán ustedes, en el ejercicio 3, no me canso en repetir, en el ejercicio 3 hemos identificado datos y como dice proporción, corresponde al primer método. Si corresponde al primer método o al segundo, se debe realizar factor de corrección. Y esa operación hemos realizado para determinar 465, que es lo correcto, ¿sí? Pero les decía, hay otras formulitas, ¿no? Que nos van a dar también el tamaño de la muestra de manera correcta. Y esta estamos utilizando. ¿Por qué esta? Porque tenemos el valor de la proporción o el valor de la probabilidad. Este estamos utilizando en ese mismo ejercicio, que es este,
¿no? Hemos identificado datos, hemos empezado, y observen, sin factor de corrección se obtiene el mismo tamaño de la muestra. Entonces, solamente para verificar, ¿no? Que se puede hacer por estas dos formas, la primera o la segunda, que es la más directa. Bien, a propósito, como ya hemos terminado esta parte de la determinación de tamaño de muestra, el día domingo en la mañana, creo era, les he enviado todos los temas que les faltaban, ¿no? Han recepcionado. ¿Hola? Sí, licenciado. Ya, han recepcionado. Entonces, por favor, si están realizando la carpetita de teoría, aquí van a cambiar, ¿ya? Aquí no es, no es la desviación estándar al cuadrado, ¿no? O sigma al cuadrado, es PQ, ¿ya? Por favor. Y en esta otra, no estamos utilizando esto. Estamos utilizando este, ¿no? El de proporciones. No sé qué ha pasado. Se ha pegado esta formulita. Esta está mal y esta otra, ¿ya? Sin embargo, en los reemplazos ya estamos identificando de forma correcta y estamos determinando el mismo tamaño de la muestra. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que 3, 4 veces hoy día les he repetido, ¿no? Hay dos métodos. No sé si podemos decir dos métodos analíticos que requiere factor de corrección. Ya, y tenemos otras dos formulitas que nos permite determinar tamaño de muestra, pero sin factor de corrección. Es este el ejercicio. Es este el ejercicio. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda que tenga? Licenciado, para el factor de corrección, si es que hay que realizar, hay que tomar los decimales correspondientes, no el número entero. Ejemplo, aquí, sí, Sí. pero buena la pregunta. Si son personas, redondeamos, ¿ya? Y con este valor trabajamos, ¿ya? Con esto. Pero si es otro tipo de elemento que no fuesen personas, entonces podemos trabajar con este valor, con la parte decimal, 504.21. La diferencia no hace mucho, es bien pequeñita. ¿Ya? Buena pregunta. ¿Otra duda que tengan? ¿Otra duda que tengan? ¿No hay? Todo aceptan, ¿no? Todo aceptan, no preguntan nada. Bien, no hay preguntas. Entonces ya saben determinar tamaños de muestra. Creo que tienen una materia en cuarto o en quinto, ¿no? Del grupo 500 de las MIPS. Por eso les pregunto, ¿no? Cualquier duda que tengan. Ya, no hay. Bien, vamos a pasar a la última partecita de este tema 10. Les vamos a compartir. Les vamos a compartir es esta. Vamos a... Ya, ¿se observa? Sí, licenciado. Ya, muy bien, señorita. ¿Ya? Es una partecita media compleja, por tanto, tienen que atender. No creo que lleguemos a terminar las 14 láminas, pero por lo menos quiero llegar hasta, ¿dónde estamos? Hasta la lámina, hasta ahí, hasta la 10. Podemos llegar porque tenemos exactamente 50 minutos. Llegamos, pero tienen que atender, ¿ya? Tienen que atender. Vayamos por la primera. Distribuciones muestrales. ¿Se acuerdan que hemos hecho distribución de frecuencias? Aquí les estoy dejando como para colegio. ¿Se acuerdan que hemos hecho este cuadrito? Sí, ¿Sí o no? licenciado. Muy bien. Licenciado. Muy bien, señorita. Hemos considerado intervalos de clase, frecuencia absoluta, su acumulada, la relativa simple, su acumulada, la relativa porcentual, su acumulada, marcas de clase, ¿no? En la parte descriptiva. Hemos hecho distribución de probabilidad. Recuerdan que incluso aquí les he reprochado bastante, ¿no? ¿Qué estamos usando? Estamos usando la definición de variable discreta y la segunda propiedad, les decía,
¿no? Para discreta. Igual les decía, lo que les he enviado ayer es un tema de 3 diapositivas, creo que es el más cortito. Igual les decía, es la definición de variable aleatoria continua, la segunda propiedad, les decía. Esta hemos hecho, ¿no? En distribución de probabilidad. Pregunta para ustedes, ¿qué otro nombre hemos dado? ¿Qué otro nombre hemos dado? Aquí cantidad de preguntas. Ya no hablemos de distribución de frecuencias, porque ahí quiero aterrizar. Distribución de frecuencias, distribución de probabilidad y distribución muestral. Ahí quiero llegar. Entonces es bueno recordar, esta ya sabemos, ¿no? Ya sabemos esto. Estamos aquí, distribución de probabilidad. Si consideramos solo discreta, son los valores de la variable, su correspondiente probabilidad, definición de variable aleatoria discreta. Si la sumatoria de aquí era 1, entonces ya viene a ser la propiedad número 2 de variable aleatoria discreta. Revisen. Esta era, para determinar, la sumatoria era esperanza matemática. Esta columna y esta era para la varianza. Todito esto se llama distribución de probabilidad. ¿Qué otro nombre recibe? A ver, ¿hasta qué lámina hemos dicho? Hasta la 13. No. Sí, hasta ahí quiero llegar, hasta la 13. Ya, ¿qué nombres recibe? ¿Qué otro nombre tiene? Ya incluso les voy a ayudar. Solamente estas 2 columnas. Porque estas hemos agregado, también es una distribución de probabilidad para determinar, incluso aquí les decía, ¿para qué nos sirve la elaboración de este cuadro de distribución? Para determinar los diferentes indicadores, media aritmética, aquí hemos indicado con flechitas, la mediana, la moda, cuartiles, percentiles, varianza, desviación típica. Entonces, similar puedo, ¿no? Agregar este resultado de esta tercera columna, la media. Esta y la última para la varianza. Todito se llama distribución de probabilidad. ¿Qué otro nombre recibe? ¿Qué otro nombre recibe? Más bien, atiendan, más bien que les he enviado, creo que tienen hasta aquí, ¿no? Les he enviado, creo, sí, hasta aquí les he enviado. Desde la siguiente clase ya no envío temas, ¿ya? Porque no, es en vano envío, no leen, no consideran. Y hablando con otros docentes, es mejor no enviarles estas diapositivas. Ustedes tendrían que grabar, atender, anotar, copiar. ¿Qué otro nombre tiene? Igual las veces que he repetido cuando estábamos en esa parte. ¿Qué nombre tiene? Binominal, licenciado. No. Participen cuando mal, pero participen, se quedan calladitos. Perdón, señorita, más fuerte. Distribución muestral. No, ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar. He hecho una distribución de frecuencia, es una distribución de probabilidad. Lo que viene ya es distribución muestral. Distribuciones muestrales o distribución de la muestra. Y eso está, ¿saben dónde? Aquí está. Esta es pues una distribución muestral. Las muestras, la media de las muestras y lo demás, lo que les decía, ¿no? ¿Para qué es esta columna? Les decía, para la media. ¿Para qué es esta y esta otra? Para la varianza, les decía. Toda esta partecita, a partir de los datos, a partir de las muestras, vamos a elaborar una distribución muestral. A eso quiero llegar. ¿Qué nombre tiene? Nada. Ya, todo el curso menos un punto. Así vamos a irse bajando. Ya, menos un puntito por no leer. Se llama probabilidad acumulada, ¿no? Así hemos dado. Incluso les decía, solamente entonces, si no pueden, consideren estas 2 columnas. Y hemos dado por nombre probabilidad acumulada. Ya.
Entonces, atiendan ahora. La lámina siguiente, vamos a recordar lo que es parámetros, a pesar que ya hemos visto. Pero de otra forma, se denomina parámetro a las medidas descriptivas. ¿Sí? ¿Y qué habíamos agregado? Que caracterizan o representan a distribuciones de la población, poblaciones grandes, ¿no? Que van a ser representadas por parámetros. ¿Cuáles? La media, la proporción, aquí aparece este otro parámetro, la proporción, la varianza y la desviación estándar. Son parámetros. Ahora bien, la distribución de la población, cuando la distribución de la población es conocida, si es conocida, el propósito o se propone que si la distribución de la probabilidad es conocida, si se proponen sus parámetros y su forma. Si la distribución de la población es conocida, entonces debe estar los parámetros y la forma de estos. Es decir, se conoce la distribución de probabilidad, lo que hemos indicado aquí, ¿no? Lo que hemos indicado aquí. ¿Está bien? Entonces, estamos donde, aquí estamos, ¿no? Si la distribución de la probabilidad es desconocida, entonces el propósito va a ser estimar estos parámetros. ¿Está bien? 10.5, estadísticas. Aquí aparece otro término, otra definición para los parámetros. Se denomina estadística para ahorrar varias palabras. Se denomina estadística a toda función de variable aleatoria que constituye la muestra. O sea, para no confundir, para no hablar mucho, para no considerar varios términos. Ahora, estadística se va a llamar función de variable aleatoria. Y va a aparecer más después. ¿Está bien? Se denomina estadística toda función de variable aleatoria que constituye la muestra. Ahora sí. 10.6. Esto entonces haremos. 10.6. Distribuciones muestrales. Ahora sí, señoritas jóvenes. La definición, por eso he colocado de rojo. Se denomina distribución muestral de una estadística. ¿Qué es estadística? Van a seguirse bajando. ¿Qué se denomina distribución muestral? Perdón, se denomina distribución muestral de una estadística. ¿Qué es estadística? Es la función de una variable aleatoria, licenciada. Muy bien, señorita. ¿Qué apellidas? Cusi, Cori, Noeli. Cusi, Corini. Cori. ¿Cori? Sí, Ya. Cori. Cori, ¿tu nombre? Noeli. ¿Noeli? Sí, Noeli Esther. Ya, mejor con Esther. Con Esther. Ya, muy bien, Esther. Excelente. Así, ¿por qué no contesta? Ven, aquí podía agregar más palabras, pero ya sabemos que es estadística porque se necesita para distribuciones muestrales. Se denomina distribución muestral de una estadística. ¿Qué es estadística? Entonces puedo decir, se denomina distribución muestral de una variable aleatoria a su distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución muestral? Es una distribución de probabilidad. Parece que pueden los mismos, ¿no? Distribución muestral, a donde estoy aterrizando, distribución muestral, también distribución de probabilidad. Y si vamos hacia arriba, distribución de probabilidad o probabilidad acumulada, decía. ¿No? Más arriba, distribución de frecuencias. Por favor, eso quiero que entiendan. Eso quiero que diferencien, que haya diferencia, porque también nos va a pedir, ¿no? Elaborar una distribución muestral. Ya sabemos distribución de frecuencias, ya sabemos distribución de probabilidad, ahora necesitamos saber distribución muestral de una estadística o distribución muestral de una variable aleatoria. ¿Está claro? Por eso he colocado de rojo. Ejemplo, la distribución de probabilidad de una estadística media. Vamos a ver siempre estamos considerando dos cositas. En distribuciones muestrales también vamos a considerar dos cositas. Otra pregunta, por un punto. ¿Cuántos casos hemos visto para la determinación de media sin las directas?
¿Ya? Las más importantes, las dos primeras. Ya les he dado el número. ¿Cuántos casos de la determinación de la muestra hemos visto? El nombre, por favor. Hola. Ya, menos un punto. Ya tienen menos 2. Porque así vamos a aprender a leer, a estudiar. Decía, en la pregunta decía, vamos a ver dos tipos de distribución muestral. Uno es respecto de la media y el otro es respecto de una proporción. Debe estar por aquí, es un poquito largo. Creo que no está entonces. Ah, perdón, aquí creo está. No, no está, aquí debe estar. No, no está aquí. Por eso les decía, es un poco extenso esta parte. O sea, pero es algo similar a lo que habíamos visto. La pregunta era, ¿cuántos casos de la determinación de tamaño de muestra hemos visto? 2. ¿Cuáles son? El de proporción y el de la media. Ahora vamos a ver dos tipos de distribución muestral. Respecto de la media y la otra es respecto de una proporción. Entonces, estamos ahí. Ejemplo, decíamos, la distribución de probabilidad de una estadística media. Un poquito confuso, ¿no? La distribución, porque aquí hemos dicho, ¿qué es distribución de probabilidad? Distribución muestral. En el ejemplo, distribución de probabilidad de una estadística media se denomina distribución muestral de la media. Entonces, en 10.6.1 vamos a ver esa primera distribución muestral respecto de la media. ¿Ya? Distribución muestral de la media. Teorema. Sea x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, una muestra aleatoria de tamaño n. Tienen que ir asimilando una muestra aleatoria de tamaño n, elegida de una población f de x. Para no confundir, porque va a aparecer p de x, estamos tomando esta notación. Elegida de una población f de x. ¿Cuándo utilizamos esta notación? Por otro punto. ¿Cuándo es función, licenciado? Sí, ¿qué tipo de función, joven? ¿Sabes? Si contestas correcto, vas a irse bajando, ¿cómo te digo? Vas a irse bajando los puntos que se está considerando. Elegida de una población f de x. ¿Cuándo hemos utilizado f de x? ¿Alguien? ¿Nadie? Licenciada, hemos utilizado la función de densidad. Muy bien, pero es otro nombre para que te entiendan tus compañeros. Puedes. Para una variable continua. Excelente. Muy bien, señorita. ¿Qué apellidas? Mendoza Susaño Gabriela. Mendoza. Gabriela. Ya, les has quitado un punto. ¿Ya? Un hito nomás les queda. Muy bien. F de X hemos utilizado, incluso les decía, para no confundir, vamos a usar en la letrita F minúscula, F de X. Y cuando es discreta, era P de X. ¿No? Todas cositas, pues, señoritas jóvenes. ¿Saben? Haremos un paréntesis. La mayor parte de los docentes, el día viernes hemos tomado examen de grado. Mucha queja tienen, ¿no? Este sistema virtual nos está perjudicando bastante, ¿no? Otros creen que no, hay varias situaciones que han enfocado. Están esperando, creo, verano para aprobar esta materia en un mes, ¿no? Otros, no sé, han abandonado porque no les gusta, creo, este sistema. Tantas cosas hemos comentado el día viernes. Entonces, nos hemos puesto un poquito de acuerdo en exigirles, ¿ya? Les voy a exigir demasiado. Porque, entonces, ¿de qué vale que les estoy enviando las láminas? ¿No? ¿Saben? Otros docentes, no les digo el nombre, no están enviando láminas. Porque dicen, el estudiante tiene que investigar, tiene que leer, tiene que preparar su material. Entonces, aquí bien tranquilas esperan las diapositivas, ni siquiera leen. ¿Ya?
Entonces, ese es el enojo que hemos tenido y es realidad, ¿no? Cuando les digo preguntas, pregunten, nadie habla, nadie, por lo menos hablen mal, no importa si vamos a aprender. Lo que decía la señorita Gabriela, excelente, f de x a variable aleatoria continua, ¿ya? Entonces, necesitamos siempre dos parámetros, la media y la varianza. Inciso A, la esperanza. Ya estamos aquí. Distribución muestral de la media. Entonces, la esperanza, atienda. ¿Cómo vamos a leer? La esperanza de la media muestral, esta notación, va a ser igual a mu, ¿no? Que también se presenta la media. Estoy hablando, señoritas jóvenes, de estos parámetros para una distribución muestral respecto de la media. ¿Ya? Entonces, la media, para este primer caso, va a ser, antes era la esperanza, entre paréntesis estaba X, ¿no? ¿Y cómo se ha interpretado? Como la esperanza matemática o la media. Ahora dice la esperanza de la media muestral. Hay una basita en la parte superior, que va a ser igual a la media o mu. Inciso B, varianza para una distribución muestral. Por eso aquí he explicado. Distribución muestral de la media. Ya tengo la media con la basita en la parte superior. Por tanto, la esperanza para una distribución muestral de la media va a ser igual a mu. La varianza de una distribución muestral respecto de la media va a ser sigma al cuadrado sobre n. Esta aparece, C. Si n es suficientemente grande, la variable aleatoria ya sufre este cambio. Vamos a estandarizar. Z va a ser igual media de la distribución. Perdón, esta es la media clásica. Media de la muestra, la clásica, menos la media muestral. Entonces tiene otra notación aquí. Media muestral sobre la desviación típica de la muestra. ¿No? El primer término es media de la muestra. Media de la muestra. Y esta es la media de una distribución muestral. La desviación típica de una distribución muestral respecto de la media. ¿Ya? Y aquí estoy colocando la diferencia, donde el término X con la basita en la superior es la media muestral. Media muestral y media de una distribución muestral respecto de la media. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ya estamos en la tercera lámina. Las siguientes son ya más sencillitas, solo es realizar operaciones. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, se Ya, comprendió. muy bien, señorita. Así conteste, ¿ya? Así conteste. Entonces, un poquito de descanso para mí. Con esto terminamos el tema 10. El tema 11, posible el día lunes, como hoy ya podemos ingresar al tema 11, intervalos de confianza. ¿Sí? Posible, no creo 2 semanas, menos. Y el tema 12 ya va a ser para las 2 últimas semanas de octubre. Y la primera semana de noviembre es el examen con ustedes, porque es materia con docente invitado, ¿no? Creo que termina el 8 de noviembre para materias con docentes invitados. En cambio, materias para docentes titulares es hasta el 18 de noviembre, 1 o 2 semanas más es. Entonces no hay problema, vamos a alcanzar, ¿sí? No hay problema, nos va a sobrar tiempo, creo. No hay problema, pero esta partecita atenderemos. Ya hemos quedado aquí, ¿no? Las notaciones que vamos a necesitar posteriormente. Lámina 4. Nota, dice, la aproximación de la media a la normal, esto sabemos, ¿no? Normal, la media y la varianza. Es buena, la aproximación de la media es buena si n es mayor o igual a 30. Además, si la población es directa o continua. Esto les voy a indicar en el ejercicio, ¿ya? En el caso práctico. La nota 2. Si la muestra aleatoria es elegida de una población normal, la distribución de la media es exactamente normal para cualquier tamaño de muestra a partir de n mayor o igual a 2. Siempre vamos a considerar tamaño de muestras
Tamaño de muestras, ¿cómo indicamos? ¿Cómo les digo? Tamaño de muestra a partir de n mayor o igual a 2. Por favor, en el caso práctico, todas estas notitas les voy a repetir ya con el ejercicio práctico. Siempre es bueno construir tamaños de muestra muestra de tamaño 2, a partir de 2. ¿Sí? Ya se puede considerar muestras de tamaño 2. Enseguida les voy a explicar, pero es las combinaciones tomadas de 2 en 2. ¿Ya? Les voy a explicar. 3. La varianza de la media. Esto es importante. La varianza de la muestra, la varianza de una distribución muestral respecto de la media es igual a, este es bien importante. Dice sigma al cuadrado sobre n. Con esta formulita vamos a verificar, vamos a probar si nuestra distribución muestral es correcta, ¿no? Si la varianza, esta notación es igualita, es válida si el muestreo es con o sin reemplazo. Interesante. Cuando vamos a considerar distribuciones o cuando la distribución o el tamaño de la muestra es con o sin reemplazo, debe darse esta igualdad, ¿no? Es válida si el muestreo es con o sin reemplazo. Los dos vamos a hacer hoy día no creo, ¿no? Pero las dos vamos a enfocar. ¿Cuándo es con reemplazo y cuándo es sin reemplazo? ¿Ya? Es válida si el muestreo, ¿qué ha pasado? Ya, es válida si el muestreo es con o sin reemplazo en una población infinita o es con reemplazo en una población finita de tamaño n. Vamos a considerar una población finita en el ejercicio que viene, una población finita, y ahí vamos a hacer con o sin reemplazo. ¿Ya? Si el muestreo es sin reemplazo, si el muestreo es sin reemplazo en una población finita de tamaño n, entonces la varianza de la distribución de la muestra es esta, ¿no? Y a este factor se denomina factor de corrección para una población finita. Todas estas formulitas, propiedades, las vamos a aplicar en el caso práctico, ¿ya? Solamente estamos mencionando. Entre toditas estas, esta es la más importante, ¿ya? Había otrita, a ver, posteriormente los vamos a indicar. Entonces, esta vamos a utilizar y el segundo factor se denomina factor de corrección para población finita. Y finalmente, la desviación estándar de una estadística se denomina también error muestral. Bien, esta lámina tal vez un poquito compleja, ¿no? Porque tenemos varias formulitas. La más importante decía, esta es la que vamos a utilizar. Y está la misma, pero para verificar, para factor de corrección. Solo esas dos, ¿ya? Ejemplo. Ahora sí. Por favor, les voy a pedir que saquen una hoja. Una hojita saquen y su bolígrafo. Y la hojita van a utilizar no de manera vertical, sino pueden hacer rotar y vamos a elaborar de forma horizontal. ¿Ya? ¿Qué hora es? 10:05. Por lo menos haremos hasta el inciso B. ¿Ya? Hasta el inciso B. Bien sencillo, no es difícil, no se acompleje. Ejemplo 1, sea una población finita. Interesante. Población finita que consiste, ¿qué ha pasado aquí? Ya, una población finita X que consiste de los valores 3, 4, 7, 9. Estos son los valores de la variable X. Inciso A, determinar la media y la varianza poblacional. ¿Ya? La media y la varianza poblacional. Este inciso podría decir que no corresponde a este tema, es un tema anterior, pero vamos a ver o necesitamos para verificar. ¿Ya? Inciso A, determinar la media y la varianza poblacional. B, ahora sí, determinar la distribución de la media. Lo que les mostraba el cuadro, ¿no? A ver. Esta. Distribución de la muestra, distribución muestral de la media de tamaño 2 con reposición. Observen, 1, 2, 3 situaciones vamos a considerar. Vamos a elaborar la distribución muestral de la media de tamaño 2 con reposición. El inciso C debe ser sin reposición. ¿Dónde estamos?
Excelente. Observen, distribución muestral de la media de tamaño 2 sin reposición. ¿Ya? Vamos a hacer paso por paso. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos ahí. Inciso B, determinar la distribución muestral de la media. Estamos en ese primer caso. De las muestras de tamaño 2 con reposición. Inciso C, lo que les mostraba, determinar la distribución muestral de la media de las muestras de tamaño 2 sin reposición. Y finalmente, vamos a determinar la probabilidad de la media muestral que esté comprendido entre 5 y 7. Un valor que no está aquí y el que está contenido. Si se extrae muestras al azar de tamaño 25. Esto sí es grave, de tamaño 25 con reposición. Por lo menos haremos los dos incisos, ¿ya? Atienda. La población es finita, ¿no? Para esta variable X que tiene 4 elementos, 3, 4, 7, 9. Y el primer inciso dice, determinar la media y la varianza poblacional. Por tanto, en el inciso A, estoy identificando la distribución de probabilidad de esta población finita es de tamaño 4. N mayúscula es 4, ¿ya? 4 elementos. Por tanto, puedo construir lo que les decía rato antes. Que es raro, aquí no se ha grabado. Ya, no importa. Los valores de la variable. Los valores de la variable y su correspondiente probabilidad. De esto les hablaba hace así, creo, ¿dónde? De esta les hablaba, ¿no? Distribución de probabilidad. Y eso pide el primer inciso. ¿Dónde estamos? Ahí. Perdón. Aquí, distribución de probabilidad, ¿no? Distribución de probabilidad de esta población finita de tamaño 4, N4. Entonces, lo que les decía, ¿no? Los valores de la variable 3, 4, 7, 9. Su correspondiente probabilidad, 1/4. ¿Por qué 1/4 para toditas? Hola. ¿Por qué 1/4? Por los 4 datos, licenciado. Exacto, 1 de 4 para 3. Para 4, 1 de 4. Estoy haciendo lo anterior, estoy haciendo. Aquí, esta mañana he agregado una columna, quizás no haya grabado, que ya no importa. Valores de la variable 3, 4, 7, 9. La segunda propiedad, observen lo que les reclamaba, f de x o p de x, la probabilidad, porque es discreta. La probabilidad de 3, 1 de 4. De 4, 1 de 4. De 7, 1 de 4. De 9, 1 del total, 1 de 4. Y les decía, propiedad 2, la sumatoria es 1. Y la sumatoria de los valores de la variable, 23. ¿Sí? Puedo entonces, aquí no hay problema. A ver, no hay problema. Ya. Media de la población. ¿Recuerdan esta formulita? Era N por P era, ¿no? Para la media clásica, N por P. Cuando estábamos en el modelo función de probabilidad, en el modelo de Poisson, era N por P. En cambio, como ya estamos en población, media de la población mu va a ser la sumatoria de los X sub I por su correspondiente probabilidad. Por eso esta mañana he agregado esa columna. Estos valores por su correspondiente probabilidad. ¿Ya? Entonces, mu va a ser la sumatoria de los X sub I por su probabilidad. En este caso, f de X sub I. Desde 1 hasta n. O puedo, ¿no? Transformar esta. ¿No? Si es simple, va a ser la sumatoria de los X sub I sobre n. Esta es, recuerden, si relacionamos con descriptiva, es la media simple. La sumatoria de los X sub I sobre la población n. Desde la primera hasta la última. O puede ser esta, ¿no? Solamente estoy haciendo afectar la sumatoria al numerador y el denominador se mantiene. ¿No? Porque nos pide eso. ¿Dónde está? Perdón. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Media y varianza poblacional nos pide. Entonces,
¿Cómo nos identificado? Si les hago recuerdo que esta formulita en descriptiva es la media simple, hemos sumado, ¿no? Aquí, esta ya estoy utilizando. Hemos sumado los valores de la variable 3, 4, 7, 9. Sobre 4, 23 cuartos. Por favor, me verifican aquí. 23 cuartos igual a 5.75. Entonces, la media poblacional toma ese valor. Tal vez está más después lo que indica. ¿Está claro? Observen, les he pedido, perdón, no les he pedido, sino el ejercicio pide determinar la media y la varianza poblacional. Solamente este cuadrito, ¿no? O quizás si relacionamos con la descriptiva, va a ser la media simple. La sumatoria, perdón, esta, ¿no? La sumatoria de los valores de la variable dividido entre el número de casos, 4. 5.75 es el valor de la media la media de la población. Por favor, ¿está bien esta sumatoria? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Ya. Entonces, ya tenemos el valor de la media poblacional. No se olviden, por favor, no se olviden de esta formulita, ¿no? Cuando hablamos de poblacional, es la más sencilla, ¿no? Lo que hacíamos en descriptiva, la media simple. Sumar los valores dividido entre 4. 4 son casos, ¿no? 4 casos. 5.75. Bien, vayamos a la varianza poblacional. ¿Recuerdan que esta formulita también les he dejado? No les he dejado esta, pero recuerdan que hemos deducido. En alguna práctica creo me decían, ¿no? Que dicen, no nos ha dado esta fórmula. Sí, no les he dado, pero viene de desarrollar la primera, la que les he dejado. Y tienen en lámina, les he enviado este desarrollo. ¿Ya? Entonces, varianza de la población va a ser la sumatoria de los X. ¿Por qué digo población? Porque ya no es N minúscula, ya es N mayúscula. Seguramente va a haber confusión, ¿no? Entonces va a ser varianza, sigma al cuadrado igual a la sumatoria de los X sub i al cuadrado, de los X sub i al cuadrado con i desde 1 hasta N, sobre N la población menos la media al cuadrado. La más simple estoy tomando. Entonces, sigma va a ser igual, dice, los valores de la variable al cuadrado. 3 al cuadrado. Como dice sumatorio, más 4 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. Más 9 al cuadrado sobre 4. Para este tema. Menos la media. Ya tenemos la media. 5.75 al cuadrado. Operaciones. Aquí va a ser varianza igual 9, 4 al cuadrado, 16, 49, 81 sobre 4. Menos este desarrollo 30.0625. Operaciones 155 sobre 4 menos 33.0625. Aquí, cociente 3875 menos 33.0625. La diferencia 5.6875. Perdón, 5.6875. Es la varianza de la población. ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Alguna pregunta? O sea, ya tenemos el inciso A, señoritas jóvenes, donde aquí, determinar la media y varianza poblacional. Sí o sí necesitamos, señoritas jóvenes, porque necesitamos verificar, ¿ya? Con el inciso B. ¿Está bien? Entonces ya hemos determinado, bien facilito. Tal vez la anotación con N mayúscula, porque es población. Si fuese N minúscula, es muestra. Ya hemos determinado la media, hemos determinado la varianza. Ahora, B, distribución muestral de la media de tamaño 2 con reposición. ¿Cuántas muestras vamos a considerar? 16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a construir? Se puede extraer, considerar 4 por 4, 16 muestras de tamaño 2 con reposición. ¿Sí?
4 por 4, la combinación de todos, 4 por 4 igual 16, muestras de tamaño 2 con reposición. O 4 al cuadrado, 16. También podemos ir al diagrama del árbol. ¿Cómo hacemos ahora? A ver, solamente les puedo mostrar de dónde vienen los 16 elementos, las 16 muestras. Si tomo el primer elemento 3, y aquí vamos a considerar, ejemplo, si me puedo ir aquí arriba, vamos a considerar, como es con reposición, nuevamente, ¿no? O sea, se elige y se repone. Entonces va a ser 3, luego, ¿qué elemento vamos a considerar? Perdón, 3, luego 4, luego 7, y luego 9. 9, licenciado. Muy bien, señorita, 9. Estoy haciendo el diagrama del árbol para este primer elemento. ¿Ya? ¿Y qué tal vamos a relacionar con el primero? Todo eso hice ayer, pero no he podido, no se ha grabado, creo, para el segundo, para mostrarles el número de muestras que vamos a considerar. Número de muestras de tamaño 2. ¿Ya? Así, para el tercer. Bien raro, ¿no? Que no se haya grabado. Ayer hice esta operación, ayer hice. ¿Qué pasa? Ya, no importa. Y finalmente el tercero. Así, a grandes rasgos les estoy mostrando a partir del diagrama del árbol. Ahí. Ya. O sea, la primera muestra de tamaño 2 va a ser 3 con 3, ¿no? Con reposición. La siguiente muestra va a ser 3 con 4. El siguiente va a ser, ¿cuánto? 3 con 7, ¿no? Y finalmente, enseguida les pregunto, va a ser 3 con 9, ¿ya? O sea, para que me entiendan, mejor no anotaremos. Quería expresar en pares ordenados y ahí podría haber confusión, perdón. Podría haber confusión, pero conviene leer. Esta combinación que viene del diagrama del árbol es 3 y 3. La primera muestra con reposición de tamaño 2. De tamaño 2, 2 elementos. Las combinaciones tomadas de 2 en 2. 3 con 3, 3 con 4, 3 con 7, 3 con 8. En realidad aquí ya tengo 4 muestras de tamaño 2 con reposición. Digo con reposición cuando si se elige este elemento 3, nuevamente se repone qué tal la urna y tiene la misma posibilidad de ser elegido. Entonces, pregunta, ¿cuántas muestras de tamaño 2 con reposición vamos a tener? Hola. ¿Cuántas muestras? Esto es para 3. El siguiente va a ser para 7. Perdón, para 4. ¿No? ¿Dónde están los elementos? Perdón. Es el 3, el 4, el 7 y el 9. ¿Qué estamos queriendo construir? Muestras de tamaño 2 con reposición. La pregunta era, ¿cuántas muestras vamos a obtener? 16 muestras, licenciado. 16. Muy bien. O sea, para 4 vamos a obtener otras 4 muestras. 8. Para 7, 4 muestras. 2. Y para 9, 4 muestras, 16. Aquí les estoy dejando. También puede ser a partir del diagrama del árbol. ¿Está bien? Estas muestras, perdón, ¿dónde ya estamos? Y grabaremos para que no se borre. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? ¿Qué dice? Distribución muestral de la media de tamaño 2 con reposición. Se puede considerar extraer 4 por 4, 16 muestras de tamaño 2 con reposición, 4 al cuadrado o diagrama de árbol. Bien, ya con eso podemos ingresar a elaborar la distribución muestral respecto de la media de tamaño 2 con reposición. Esto ya hemos cumplido.
perdón, esto ya hemos cumplido. Hemos determinado muestras de tamaño 2 con reposición. Ahora lo más importante, distribución muestral. Por favor, lo que les pedía, ¿ya? Hagan este reparto, por favor. Ojalá que alcancemos. 10 minutos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿ya? Y hagan de forma un poquito que haya espacio, porque aquí nos van a confundir. Va a ser fracción 1 de 16, 3 de 16, 9 de 16. Por favor, les espero. 6 columnas, yo ya lo tengo. La primera columna, las muestras, las que hemos determinado para 3. Observen, 3,3, 3,4, 3,7, 3,9. Para 4 lo mismo. Para 7 lo mismo. Y para 9 lo mismo. Esta línea solo no me ha gustado. Y ya. O sea, tenemos para 7, 4 combinaciones, para 9, 4 combinaciones. Y esto viene abajo. No sé qué ha pasado. Ya, ahora sí. Así, ¿ya? Por favor. Primera columna, las muestras de tamaño 2 con reposición. ¿Por qué con reposición? Porque va a aparecer 7, 7. ¿Por qué con reposición? Va a aparecer 9, 9. Y en el inciso C vamos a hacer sin reposición, es decir, no se considera esa muestra, ni esta, ni las anteriores. Ya, por favor, les espero. A ver si terminamos. Hagan 1, 2, 3. De esta forma, por favor. En la cabecera, distribución muestral. Esa partecita, tanto de Obrador, va a representar distribución muestral de la muestra. Y vamos a verificar. En descriptiva, les decía, perdón, en descriptiva, si la tercera columna es 1, está correcto. Aquí algo similar vamos a hacer para probar que esta distribución muestral está bien elaborada. ¿Ya? Hagan así el título, la parte superior en un cuadrito, y para abajo tenemos ¿cuántas? 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por favor, les espero, ¿ya? Hagan en una hoja, pero no vertical, sino horizontal, hagan, tómense espacio. 2 minutos tienen para elaborar el cuadrito y vamos a llenar.
Hola, hola. ¿Ya lo tienen? Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Han terminado, señoritas, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, en la primera columna, la que les estoy mostrando, hagan, perdón, como les dije, 6 columnas y en la parte superior derecha, distribución muestral. O sea, toda esta región de área nos va a mostrar la distribución muestral respecto de la media. Entonces, podemos empezar, no importa, ya. En la primera columna, coloquen las 16 muestras de tamaño 2 con reposición. ¿Ya? Va a ser 3, 3, 3, 4, 3, 7, 3, 9, 4, 3. Las combinaciones que les he mostrado de esta forma, ¿no? Que vienen del diagrama de la para todos los elementos en la primera columna. Aquí tenemos 4, la siguiente los otros 4 elementos, los otros 4 y finalmente los otros 4. Aquí no hay, pero no tenemos problema. Podemos colocar n va a ser igual a 16, perdón, n mayúscula 16. Ya, caramba. Ahora sí. N toma el valor de 16, perdón. Sí, está bien. N toma 16 muestras, por favor. 16 muestras de tamaño 2 sin reposición. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, licenciado. Sí, licenciado. 3, 3, 3, 7, 3, 9 para... Me falta uno, ¿qué pasa? Algo pasa aquí. Ya, a ver. Sí, falta aquí un elemento. Ah, perdón. Estoy en el 6. Perdón. Ahí está. Ahí. Decía en la sí, yo me he equivocado, perdón. Estamos en la distribución, en la determinación de la distribución muestral de la media de tamaño 2 con reposición. Entonces decía 4 para 3, 4 para 4, 4 para 7 y 4 para 9. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda columna, coloquen la media de cada muestra. ¿Cómo? 3 más 3, 6 entre 2, 3. Aquí, 3 más 4, 7 entre 2, 3, 5. Aquí, 3 más 7, 10 entre 2, 5. Pueden, ¿no? La media de cada muestra. Aquí, por ejemplo, 4 más 9, 13. Dividido entre 2, 6, 5. Para todos los elementos. Aquí, por ejemplo, 9 más 9, 18 entre 2 a 9. Ya, ¿podemos llegar hasta ahí? Sí, licenciado. Ya, por favor, ahí quedaremos, porque la siguiente clase ya vamos a elaborar la distribución. Hasta ahí está claro. La primera columna, las muestras de tamaño 2 con reposición. La segunda columna, la media de estas muestras. 3 más 3, 6 entre 2, 3. Esta, por ejemplo, 3 más 9, 12 entre 2, 6. Entonces ya estoy dejando la primera y la segunda columna. La siguiente clase ingresamos ya a la distribución muestral. ¿Alguna pregunta? Que es 10:33. ¿Alguna pregunta, señoritas jóvenes? El cuadrito no lo pueden manejar, vamos a manejar la siguiente clase, entonces no lo extravíen. ¿Ya? Bien, quedamos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego, luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, señoritas.